Rojo Muñoz. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muy bien. Sí, queríamos hablar de una obra hermosa que tú tienes. ¿Me puedes contar en qué consiste? Bueno, este es un texto producto de los homenajes que en el aniversario de Luz y Esperanza número 11, todos los 5 de junio se hace en una reunión especial. Me había fijado en esa oportunidad que los homenajes eran una recopilación histórica de los antecedentes de cada una de las logias que hace sus aniversarios. Entonces pensé hacer algo diferente y lo hice a través de rescatar la historia a través de la ficción. No es un tema diferente, distinto, sino que los escritores hispanoamericanos lo han hecho con su llamado realismo mágico. No es que quiera parecerme a ellos, sino que lo hice como una forma entretenida, digamos, de mezclar ficción con historia. Mezcla ficción con historia, no es que solo sea ficción, sino que tiene un fundamento, un cimiento histórico. Así es, mezcla ficción con historia. Es interesante el cómo se valoriza la historia a través de rescatarla con hechos ficcionales, ¿no? Porque están más cerca nuestro, porque son más atractivos y con ello obviamos, digamos, a veces el rechazo que tiene la historia en forma dura, interpretativa, ¿no? Entonces es importante o interesante, lo vi en aquella oportunidad, de rescatar los elementos históricos de la Luz y Esperanza número 11 a través de un hecho ficcional, que se repite en los 3 relatos que existe en el libro, digamos. Sí. Este es el primero. A mí me gustaría que hiciéramos 3 cápsulas, 3 conversaciones de cada uno de los relatos. A mí me parecieron que los 3 son muy, muy bonitos, son hermosos, tienen mucha belleza. Y en el primero hablas de un viaje que se llama El viaje de la esperanza y el nacimiento de la luz. ¿Nos puedes dar un contexto de este viaje? Claro. Recordemos que Luz y Esperanza fue de alguna manera propiciada, fundada y levantada por hermanos de Orden y Libertad número 3 de Copiapó. Entonces, siempre pensé cómo viajaron estos hermanos en esa época, 1874, 1873, cómo viajaban, ¿no? En consecuencia me puse a revisar algunos elementos históricos y vimos el ferrocarril de Copiapó a Caldera, el movimiento en carruaje, las aduanas que quedaban en Copiapó todavía, que eran aduanas muy antiguas. Los incas utilizaban aduanas para controlar la migración de sus indígenas, de sus nativos, ¿no? Los llamados chanchoquín, que eran historias. Entonces, a partir de eso, hice una historia, digamos, de este viaje que se hace en carruaje desde la ciudad de Copiapó hasta Caldera, imaginando, digamos, cómo era en esa época el traslado de personas en esa localidad. Son 3 hermanos, José María Cabezón, sí, Pacián Francisco Calderón, y el más joven de ellos, que se llama Santiago Paulino. ¿Sí? Así es. Son 3 hermanos que vienen necesariamente a apoyar, a hacer un número que hiciera posible que se levantara columnas acá en Luz y Esperanza. Sí, en La Serena, digamos. En La Serena. Claro, claro. Habían hermanos acá que estaban radicados en La Serena y por alguna razón se juntan, aunque hay anterior a este viaje, digamos, de fundación de Luz y Esperanza, hay intentos anteriores. Hay 2 intentos anteriores, hacía 2 años atrás, habían tratado de levantar columnas de Luz y Esperanza
o de una logia, digamos, no tenía el nombre todavía, pero habían fracasado por distintos motivos, ¿no? De manera que en la tercera instancia se materializa la instalación de Luz y Esperanza. ¿Cuál es la importancia de materializar, como usted dice, Luz y Esperanza en La Serena? Una ciudad que era claramente con una tendencia clerical. Así es, así es. La apacibilidad de La Serena frente a los montones de campanarios que instalaban la religión, no había un espacio en ese tiempo para una reflexión laica, para una reflexión distinta, de manera que los hermanos que tenían esa formación masónica, como el querido hermano, nuestro primer presidente, que había venido desde Brasil, él tenía una formación laica, y no encontrando acá en La Serena un lugar, un espacio donde discutir temas que fueran alejados del tema dogmático, empezaron a juntarse y a instalar en La Serena, que era dominada por los campanarios de la época, un lugar. ¿Y cuál era la importancia de tener una opción a este dominio de los campanarios? Bueno, la importancia es que se fuera formando, digamos, un pensamiento crítico de la sociedad, que de alguna manera ayudara en ciertos aspectos al desarrollo humano. Es necesario que existan puntos de vista diferentes, siempre dentro, digamos, del buen comportamiento y tolerancia que debe existir entre los seres humanos. Don Eduardo, me quiero salir un poquito del cuento. ¿Cómo es la interacción entre estos campanarios, entre la iglesia y esta naciente logia Luz y Esperanza al comienzo? ¿Hay una interacción? Bueno, el peso de la iglesia en La Serena ha sido siempre muy fuerte, digamos. Entonces, la instalación de un espacio de reflexión distinto debió haber sido bastante duro, digamos. Bastante duro, porque normalmente cuando aparece algo nuevo, contrario a lo tradicional, es atacado, es de alguna manera objetado. Resistido. Entonces, yo no me cabe duda, no tengo antecedentes fidedignos acerca de cómo la Iglesia rechazó este espacio de reflexión. Indudablemente, hasta yo lo viví en tiempos pasados, digamos, en las prédicas clericales había una oposición a la masonería. O sea, sí, claramente, es decir, la Iglesia no aceptaba a los masones. Hace 20, 30 años atrás, con mayor razón en el siglo pasado. ¿Y tienes antecedentes de que hoy cómo es esa posición? Bueno, los lineamientos de la Iglesia a través del Estado papal ha señalado, ¿no es cierto?, que la masonería no es una institución que tenga cabida en la reflexión católica, digamos, aun cuando han existido sacerdotes masones, digamos. Volvamos al viaje, porque llegan estos hermanos, llegan acá al puerto de Coquimbo, son recibidos por otro hermano, que también era de orden y libertad. Sí. ¿Sí? Es interesante rescatar, como decía, la historia a través de la ficción. El viaje fue en un carruaje, pasaron por algunas estaciones importantes donde había cambio de carruaje, donde se comía comidas tradicionales como el locro, con algunas mistelas de jugos de membrillo. Lo recuerdo, digamos, porque me los contaban mis padres, cómo eran mis abuelos, cómo eran los tiempos, digamos. Cómo debió haber sido un viaje por entre medio del desierto, aunque en ese tiempo el valle, el de Copiapó, era un valle de mucho vergel, de mucha
vegetación, pero de todas maneras por caminos polvorientos. Bueno, el viaje termina en Caldera, que tenía la particularidad de ser el puerto donde existió el primer cementerio laico en Chile. Ya había un punto, un punto de conexión con la masonería, digamos. Entonces, bueno, llegan a un lugar que existió efectivamente, una hostería, y de ahí se embarcan en el vapor Copiapó, que fue un barco que llegó justo antes de la Guerra del Pacífico, digamos, fue solicitado para hacer cabotaje entre Valparaíso y el Perú, el Callao. El Callao en Perú, hacía cabotaje y pasaba por todos los puertos chilenos. Que tiene un rol muy importante. Muy importante, porque además de servir de traslado de personas, hacía movimiento de mercaderías por ejemplo, en Huasco embarcaban aceituna, aceite, descarozados de Damasco, traslado de animales de ovejas y cabras hacia el norte, digamos. Entonces fue muy importante ese barco, por eso está ahí, digamos, en la historia. Y en ese barco llegaron a Coquimbo, donde los esperaban un hermano que era de Orden de Libertad y los trajo a La Serena. Oye, don Eduardo, hoy día uno tiene una carretera doble vía, sí. Serena, Copiapó, y ahora usted me está contando Copiapó Caldera, en carruaje, Caldera Coquimbo en un vapor, y todavía no llegamos a Serena. Así es. ¿Qué sucede después una vez que llegan a Coquimbo? Bueno, los caminos de aquel tiempo no eran los actuales, digamos, eran caminos dificultosos de tierra, de arena, qué sé yo. En todo caso, siempre fue por orilla de costa, digamos, por orilla de la playa. Habían caminos en la que se trasladaban los pescadores, los macheros, que en ese tiempo recogían de la playa, ¿no? No debía haber demorado más de 1 hora el viaje en carruaje desde Coquimbo a La Serena. ¿1 hora? Sí, era más o menos la distancia recorrida, digamos, el tiempo recorrido en esa distancia. Porque también paraban, porque los caballos tenían que beber agua, en fin. Y después de una veintena de horas llegaron a la Serena, seguramente a un reparador descanso para iniciar el trabajo a lo que venían. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuántos hermanos son los que se reúnen para levantar las columnas de Luz y Esperanza? ¿Y en qué lugar físico se hace? Nosotros tenemos en nuestra historia 10, aunque en algún lado por allí aparecen 11 hermanos, que se habrían reunido, dato que no tenemos, en una casa que daba al río, en calle Almagro. En algún lugar yo vi eso, digamos, que no recuerdo efectivamente dónde está, pero es un dato que lo he tratado de buscar. En todo caso, Luz y Esperanza número 11 funcionó en 2 lugares distintos antes de llegar a este espacio que actualmente tiene. Perfecto, pero ¿no está identificado el lugar de Almagro al lado del río donde comienza Luz y Esperanza? No está identificado. Es parte un poco de la ficción, digamos, de la historia del nacimiento de Luz y Esperanza. ¿Y los hermanos son los que dan forma? 11 hermanos. Sí, que recibieron una carta constitutiva en logias de instancia, digamos, como todo el nacimiento de las logias en Chile, pero desde ya empezaron inmediatamente a trabajar, digamos, con una plancha que se hizo en Copiapó y después se fue trabajando. Y lo más significativo de todo esto es que ha sido en forma ininterrumpida este trabajo logial. O sea, esa es finalmente, digamos, la parte más significativa, más importante que tiene este nacimiento. Ese dato, porque la logia madre, que es Orden y Libertad,
entiendo que para en la etapa de la Guerra del Pacífico. Efectivamente, como todas las logias del norte de Chile aportaron a la Guerra del Pacífico, aportaron personas, hermanos que se alistaron en la Guerra del Pacífico. La Serena aportó al regimiento Coquimbo una gran cantidad de hermanos del Cuerpo de Bomberos de La Serena y del Cuerpo de Bomberos de Coquimbo. Pero sigue funcionando como logia. Sigue funcionando como logia. En cambio, Copiapó, al parecer, se vio desangrada, sí, en mayor proporción, digamos, de hermanos que fueron a la guerra, y ahí la logia tuvo que abatir columnas por unos años. ¿Eso posiciona a Luz y Esperanza con mayor años que incluso su logia madre? Es que la importancia del nacimiento de la logia es el nacimiento, digamos. Orden de Libertad fue no muy anterior, pero al menos unos años antes que Luz y Esperanza, aun cuando haya batido columnas por un periodo. Y lo significativo es que los hermanos de Luz y Esperanza fueron después a levantar a su logia madre, que había abatido columnas. ¿Es posible aportar un poco más, ahondar un poquito más en ese evento? Estoy buscando los antecedentes, he ido a Copiapó a ver, pero no tengo el dato exacto de cuántos hermanos fueron y cómo se hizo. Don Eduardo, finalmente se realiza una atenida el día 5 de junio de 1874. Así es. Constituyéndose esa fecha. Así es. En la fecha de comienzo de Luz y Esperanza. Exactamente. Sí. Exactamente. Estamos a puertas de... Si se hizo la primera reunión en 1874, este año, el 5 de junio del 2024, a puertas de cumplir 150 años de labor ininterrumpida, que es lo significativo de esta logia. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se está planificando? Bueno, cumplir 150 años es un logro muy importante. No cualquier institución profana o de cualquier otra categoría llega a los 150 años. Eso es significativo. Y bueno, la idea es celebrar estos 150 años con algunas actividades importantes, conciertos, venida del Gran Maestro, en fin, inauguración de algunos hitos importantes en la zona, como el homenaje a los bomberos, al Liceo Gregorio Cordovés, a personajes importantes como don Alejandro Covarrubia en la Universidad de La Serena, en fin, homenajes en fondo a personajes de La Serena. Sí, no quiero dejar pasar que esta logia tiene un expresidente de la República. Así es, don Gabriel González Videla perteneció a nuestra institución, de manera que para los aniversarios también le hacemos homenaje a nuestros hermanos que han pasado a decorar el Oriente Eterno, entre ellos don Gabriel. Finalmente, don Eduardo, antes de terminar, ¿qué significa para usted el ser autor de este libro que contiene 3 relatos? Entiendo que ahí se está preparando un segundo libro con otros 3 relatos. En su intimidad, ¿qué le produce? Sí, la verdad es que yo escribí este libro para un homenaje a la logia en su aniversario. La pretensión era que los hermanos lo recibieran positivamente. Y lo logré porque en esa misma oportunidad un hermano de otra logia, que estaba en una conversación, dijo, nunca había escuchado un homenaje como he escuchado esta noche, que es distinto a todos los demás. Y yo me sentí muy contento por eso, porque esa era mi intención. Y la verdad es que yo los siguientes relatos los seguí escribiendo con esa misma intención, digamos. Quiero manifestar que ha hecho un gran aporte a través de este primer relato, luego vamos a ver los otros 2. ¿Cómo no? Le agradezco mucho el tiempo. ¿Quisiera agregar algo en relación a lo que hemos conversado?
Bueno, también agradezco esta oportunidad, o sea, no siempre uno tiene la oportunidad de exponer lo que ha sido, lo que ha hecho, digamos. Por vanidad siempre he tratado de que otros reconozcan lo que yo no ir a buscar, digamos, el reconocimiento de lo que he hecho, sino que otros reconozcan que encuentran en él algunos valores, alguna historia, que además quede, digamos, para la posteridad, para cuando nosotros no estemos, y esto es parte de la historia de la logia. Así será. Un gusto haber compartido con usted, don Eduardo. Muchas gracias por su entrevista. Que esté muy bien. Gracias.